nuestro invitado especial del día de hoy. Tenía 5 años que no lo veía. Pero denme la gracia entonces. Es un hombre que denme alguito. Que sirvió de puente. Denme alguito. Siempre puente y nunca muro. Nunca muro. Hay una serie de decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump de medidas, el tema de los aranceles, la decisión con las universidades y los estudiantes que trabajan o que estudian con todos sus permisos en Estados Unidos, la situación ahora con Elon Musk y la despedida del puesto que había prácticamente creado el mandatario para otorgárselo a él, que le apoyó en el proceso de campaña electoral, lo que representa Elon para Donald Trump respecto al empresariado o la figura que representa Elon para Trump, y una serie de decisiones que los que tenemos menos conocimiento del tema tenemos que asistirnos de personas como Víctor Villanueva, que tiene conocimientos de la política internacional. Por eso lo quisimos invitar en el día de hoy para que nos explique cómo es esta situación, si él entiende primero las decisiones de Donald Trump y todas estas sorpresas. Víctor, gracias por acompañarnos en Realidades. Muy buenos días. Buenos días. El privilegio es para mí. Gracias. Estar aquí contigo, Johanna, que te sigo. Gracias. Admiro tu trabajo. Eres realmente una herramienta de lo que es el periodismo en nuestro país. Y obviamente haberme sentado con un caro, dilecto amigo que se cotiza y se va lejos para cotizarse más. Pero dentro del país, para San Juan, literal. Mi querido Alexander, que siempre ha sido una persona de mi alta estima, con plena conocimiento de su dinámica y quehacer. Y obviamente estar aquí en Realidad, en la Super 7, que estoy seguro que realmente me está escuchando todos los rincones del país desde esta emisora. Mira, la telenovela guionizada que lleva Elon Musk y el presidente Donald Trump, yo creo que va en una de sus mejores temporadas. Y creo que esta serie, de esta combinación que todos los analistas han llamado que siempre fue extraña, desde un origen, dado a la personalidad de cada uno de ellos, yo creo que tener una definición concreta de lo que acontece entre ellos, yo creo que vale más que vayan a terapia, que vayan a una jornada con algún tipo de especialista de la conducta, porque en cuanto a lo político, siempre fueron un escenario, han sido personajes que han llevado mucha inestabilidad. Elon Musk llegó al poder, llegó a la Casa Blanca vía el triunfo de Donald Trump, y de inmediato se sintió una correlación en términos de en el cambio de las políticas, el alineamiento de la política exterior de los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Tú tuviste intervenciones de Elon Musk en procesos en Europa con la regulación del sector tecnológico, la regulación con el sector de los vehículos eléctricos y un sinnúmero de cuestiones. Sí. Tuviste a la Casa Blanca, al presidente Donald Trump retrotrayendo el debate a un contexto conceptual del siglo XVIII, del siglo XIX, de comprar Islandia, de anexar Canadá, de controlar el canal de Panamá. Pero cuando tú ves esto en la correlación del financiamiento que recibió por Elon Musk durante su campaña, no es otra cosa que accediendo, y aquí inclusive lo vimos con la visita de Marco Rubio, accediendo a fuentes de abastecimiento de lo que son las tierras raras, y que inclusive lo tomaron como un lineamiento de la política exterior de los Estados Unidos. Aquí se nos condicionó el tema de la tierra rara, y el Estado Dominicano inclusive se moldeó a razón de eso, para lo que se entendía que había o que hay en la zona de Pedernales. Pero en este caso, esto rompe con un conjunto de preceptos en la relación entre ellos, y que llevarlo a este plano no había otra lógica en cuanto a un desenlace así o muy parecido a esto. ¿A qué me refiero? Sin llegar hasta la medida de los aranceles y cómo se veía afectados los intereses del empresario. Los aranceles van en otro orden. Sí. Ya es un tema de política en términos de la concepción del origen, de la mentalidad capitalista que tiene el presidente de los Estados Unidos. Y con otras realidades subyacentes en el país. Sí.
Pero concluyendo con Elon Musk, lo que tenemos es un escenario en donde la combinación empresarial y política no encajaba. Y a la lógica de la actuación, de la lógica de la administración pública, obviamente él representaba un escollo hasta para la estabilidad de la popularidad del presidente Donald Trump. Y me refiero al caso de lo que hizo con los empleados públicos, que tenían que reportar diariamente, si no eran automáticamente separados de la carrera de administración pública, que las reducciones, los recortes, etcétera, etcétera, estaba siendo totalmente ingobernable la dinámica de gobierno, que es ajeno a las tendencias políticas partidarias, y que esto entonces se ratificaba ahí. Lo que tú señalas con respecto a los aranceles es otro de los umbrales que el presidente Donald Trump nos ha propiciado en términos de su discurso. Hay que partir de un hecho cierto objetivo, y es que el consenso de Washington promovió una desnuclearización del capital de origen estadounidense, de la producción de origen estadounidense, vista desde un plano para partir desde un contexto metodológicamente lo general o particular. Tras la Segunda Guerra Mundial se crean las instituciones Bretton Woods, que son Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, etcétera, y esa arquitectura financiera internacional se grafica y se diseña desde el G8, el grupo de las principales 8 economías del país, del planeta, que actualmente es G7, a excepción de Rusia, que fue excluida, y esto entonces lleva a que desde ahí se dibujan lo que son las líneas de financiamiento del desarrollo mundial. Entonces, pero esa línea la impone y se benefician solo ellos, solo los que son las grandes economías, para los cuales tienen unos grandes acreedores por debajo de ese G7, hoy G7, que es el G20. Y ese G20 entonces son las otras 20 economías que de alguna manera tienen la capacidad crediticia de un tratamiento diferenciado para poder acceder a ese diseño de la arquitectura financiera internacional. Cuando en la Segunda Guerra Mundial desarrollamos industria, fue correlacionada con la revolución industrial. Las grandes industrias desarrollaron tanto capital en un momento dado que al dueño de la industria no le hacía sentido el riesgo de operación de la fábrica y prefería y le daba mejor rendimiento el dinero que tenía en el banco. Sí. De ahí se potencializó el hecho de el diseño financiero a escala global. Entonces, países como Inglaterra, para decir que fue una potencia en la revolución industrial, es una potencia hoy en la definición financiera mundial. Inglaterra era más, tú vas a ciudades como Manchester, y que desde ahí tú ves las grandes industrias abandonadas. En Estados Unidos acontece lo mismo. En Detroit, por ejemplo, tú tienes lo que fueron grandes industrias abandonadas. Tú vas a Boston, hay ciudades de Boston que lo que tienen son, ahora lo están aprovechando los espacios con otros usos civiles. Pero en este caso, la industria desaparecieron porque se mutó el modelo de desarrollo hacia un modelo financiero. Entonces, en este caso, ya para el año 1980, en esa década se establece el consenso de Washington, y desde aquí se establece un corolario de recetas fiscales, impositivas, de costos, de gastos públicos, de inversión pública, que lo que hacía era condicionar el acceso al crédito, el acceso al financiamiento, el acceso al modelo de desarrollo a aquellas democracias que nos impusieron el modelo de la democracia como parte del destino manifiesto, que son las concepciones de la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, a ese destino manifiesto se le dio un carácter económico, el comercio mundial, y ese comercio mundial entonces se define esencialmente en ese momento para que las economías del mundo que se hayan transformado desde el modelo que ellos impusieron de dictaduras en todo el globo terráqueo, y después de esas dictaduras, entonces venimos con la bandera de la democracia, la promoción de los derechos humanos, y un conjunto de baluartes, que es lo que profesamos el día de hoy. Entonces, ese consenso de Washington impuso la domesticación de lo que por democracia llegaban al poder. Y ese poder y esa domesticación implicaba entonces
un corolario que me podría garantizar que yo no tenga que invadir y tomar tus aduanas como pasó aquí, claro, sino que mediante el crédito, mediante la concesión del desarrollo, yo te moldeo las condiciones de actuación. Entonces, en ese concepto, legitimar lo que anteriormente se hacía de manera autoritaria. Exacto. Entonces, eso no es lo que hace China ahora, Víctor. Lo que está haciendo China. No, China usa otra filosofía distinto al destino manifiesto. Y lo podemos explicar. Pero es lo mismo, obviamente. El fin es lo mismo con otro método. Lo que cambia es el vehículo, una marca americana y otra marca china. Pero el caso es que en este caso, la situación que tenemos es un escenario en donde el presidente Donald Trump cuestiona todo eso. Todo lo que plantea la Casa Blanca es un negacionismo a lo que históricamente, desde sus cimientos, ha sido Estados Unidos. Entonces, ese cuestionamiento al modelo, muchos tratadistas y algunos congresos que he participado de asuntos de geopolítica y de derecho internacional, lo que se plantea es un escenario de un negacionismo del orden de los Estados Unidos. Y ese negacionismo lo que nos va a llevar es a un escenario incierto con respecto a lo que es Estados Unidos para el globo terráqueo. Estamos hablando de una potencia mundial. Estamos hablando de lo que cada siglo hacia atrás tiene una potencia dominante. Si tú ves el siglo XX, Estados Unidos es el lado dominante. El siglo XIX, la corona británica. El siglo XVIII, tú puedes ver inclusive hasta el Imperio Otomano y puedes seguir hasta la corona española en un momento dado con la reina Isabel II. Entonces, en la actualidad, el contexto de conflictos mundiales que se tiene es que las otras potencias que no llegaron a tener la categoría como sí en el segundo ciclo en la segunda mitad del siglo XX, como lo tuvo Estados Unidos, que fue potencia hegemónica, o sea, no es solo potencia mundial, sino hegemónica, y llevó a la crítica de si estamos en un mundo multipolar, un mundo apolar, y en ese escenario Estados Unidos lo que está diciéndole a las demás potencias, no, va pasando el siglo XXI y yo sigo siendo potencia dominante. Pero la reacción de Rusia, la reacción de China es no permitir que sea otra potencia dominante porque en este siglo, porque estaría rompiendo con el orden preestablecido de que cada siglo hay una nueva. Y China y Rusia quieren que sean ellos. Ven que no tienen las condiciones, se alían y promueven que Estados Unidos no sea la dominante. Pero curiosamente, es la Casa Blanca la que está permitiendo que esto no sea así. Entiendo por un desconocimiento de los elementos fundamentales que se ve en su propio discurso, como plantear comprar un país, que era una dinámica que se estilaba en un momento dado de la humanidad. No, totalmente. Y es un escenario anacrónico para el orden internacional. Que se fomente primero. Lo que nos ha hecho grande se derrumba. Los corolarios se derrumban. Pero no es que se sustituye por otro que mantenga y potencialice el modelo. No. Se derrumban porque aquí América hay que hacerla grande de nuevo, pero hay que hacerla grande mirando hacia adentro. Una cosa increíble porque hasta la concepción de origen de ese país siempre fue pensando hacia el predominio, así es, hacia afuera. Eso es así. Entonces, Víctor, ¿cómo la incertidumbre que esto genera para el resto del mundo, por el papel, por lo que significa Estados Unidos para nosotros, cómo se refleja en los países? Hay alguien que me decía... esto tiene que ser un buen montaje entre Elon Musk y Donald Trump, porque cómo es que de repente un señor que te está financiando tu campaña, dándote hasta $20,000 por un voto, y de repente entonces la relación llega hasta este punto en el ejercicio del poder, si eso es real en el fondo, y cómo afecta la incertidumbre entonces, sobre todo el comportamiento económico a países como el nuestro, de lo que está ocurriendo y del miedo que puede sembrar Donald Trump. Bueno, que sea real o no, eso realmente lo que sí es desastroso. Y nadie quiere, yo dudo que sea falso. Exacto. Porque por las implicaciones que tiene para correctamente. ambos. Lo que sí fue falso fue la amistad entre ellos.
Eso fue una correlación lo que de lo intereses. llevó hasta sí. Aparentar una amistad fue lo falso. Pasar tantas fiestas, tantos viajes, tantos encuentros, ahí cada quien andaba por lo suyo. El escenario más natural, más real, a propósito de realidad, es precisamente lo que está aconteciendo ahora. O sea, esa sí es la verdad. Lo otro yo no te lo creo. Esto sí. Entonces, por eso entiendo que eso tendrá algunas repercusiones, porque muy mínimas en términos de la escala global, pero porque al fin y al cabo la vinculación entre ellos sí generaba una tensión global. En Europa no se sabía a quién atenderle el teléfono. A Marco Rubio, a Elon Musk, a Donald Trump, al propio Vance, el vicepresidente. Entonces, no se entendía cuál era el que tiene un predominio, porque el vicepresidente quiere ser el que sigue, Marco Rubio también quiere seguir, Elon Musk cree que está por encima de todo el mundo. Entonces tienes la potencia del mundo, con el más grande del mundo en términos de bolsillo, con una condición una condición que tiene neurológica, pero a la vez en términos de actitud con respecto a entenderse como un hegemón por sí mismo, instituto persona. Entonces ahí yo creo que se tiene un escenario de que en las próximas semanas, en los próximos meses, la geopolítica va a relajarse y le cae muy bien esa situación, porque sale un actor más de las incidencias, lo que incide en la actuación de los intereses de los Estados Unidos, que ya no se sabe por dónde iban, y que los cataríes y los saudíes sí entendieron muy bien, y que ya China va en la misma tendencia de esos países de Oriente donde estuvo el presidente Donald Trump, que es satisfacción al ego, que no es otra cosa en términos del ejercicio diplomático, porque diplomáticamente tú recibes una visita, lo que he podido trabajar en esas cuestiones, tú estudias a quién tú vas a recibir, qué le gusta, qué no le gusta, qué es alérgico, qué no es alérgico, cuáles son sus intenciones, y tú le creas un escenario en la agenda que sea cómoda para que su experiencia y condiciona las negociaciones a partir de ahí. A Donald Trump lo recibieron tal cual. Entonces lo estudiaron muy bien, se supo muy bien. No, tomó el café. Le regalaron un avión, le hicieron, o sea, realmente le crearon un escenario muy correcto en función. Vamos a algunas de las decisiones de Trump con respecto al canal de Panamá, como tú mencionabas ahorita, y la política china a través de esas concesiones, de ponernos las más cómodas respecto a construcciones, donaciones, préstamos. Trump quiere Groenlandia porque le favorece. Una serie de situaciones que para nosotros en la región pueden ser importantes, sobre todo decisiones que toma China respecto a ir conquistando espacios que tenía Estados Unidos. Bien, estamos de vuelta en Realidades. Conversamos con Víctor Villanueva, experto en política internacional, sabe muchísimo de geopolítica, abogado. Solo un curioso. Bueno, estamos conversando con Víctor sobre estas decisiones de Donald Trump, pero Víctor, China ha tomado una serie de decisiones estratégicas respecto a nosotros, o sea, me refiero a la región de las Américas, que de un control que tuvo por un buen tiempo Estados Unidos, pero que ya eso no es tanto así. Tan exclusivo. Exactamente. ¿Cómo esta situación nos favorece o no nos favorece? Porque de repente nos comprometemos mucho, asumimos mucho compromiso que al final puede que no sean tan favorecedores para nosotros como país. Bueno, mira, lo que tenemos un escenario en donde, como explicaba hace un momento, de la correlación de fuerza a nivel global por las potencias dominantes. En el caso de China, que establecen sus planes cada 50 años. Así es. Y eligen un presidente. Y eligen un presidente administrador de ese plan. Lo que ha llevado es que ellos estudiaron su modelo de desarrollo. Hace 50 años ellos tenían un escenario de pobreza. A pesar de su tamaño, su capacidad de consumo, era eminentemente una economía y una población pobre. Hoy día no es así. ¿Cómo lo hicieron? Con el pragmatismo de que constituía el principal desafío para el propio ejercicio del poder. Y constituyó. Cuando las potencias dominantes de la industrialización empezaron a irse hacia lo financiero, ellos asumieron la industrialización como una dinámica. Así es. Rediseñaron su modelo de educación
bueno, para industria, no solo industria pura y dura, vámonos a la tecnología. Para eso vamos a necesitar un currículo sustentado en ciencia, matemática, etcétera, etcétera. Y orientaron todo un modelo hace 50 y tantos años ahí. Ahora, esas reformas llevaron también lineamiento de política exterior. Cuando evaluaron el escenario de cómo actúa los Estados Unidos, pues entonces ese colorario, el consenso de Washington, por decirlo, para circunscribirnos desde ahí, hace 40 años, te condiciona que si tú quieres financiarte, que yo te reconozca, que tú entres a esta orquesta de bonanza, tú tienes que cambiar internamente estas reglas y ser esto. Ahora, China no hace eso. China te llega y dice, a mí me importa que usted sea un dictador, que usted masacre, que usted tenga lo que sea, no me importa eso, eso es un problema. Yo lo que quiero es construir un puerto aquí. Yo lo que quiero es traer tu petróleo. Yo lo que quiero son tus minerales. Yo lo que quiero es esto y te voy a pagar y bien. No solo al Estado, sino a ti también. Y ese modelo, por ejemplo, por eso tú vas a África y China es la potencia dominante en África. Materias primas. Cuando las grandes potencias que quisieron ahora entrar en la industria de la tecnología, se ven sin materia prima. La domina China, la domina Alemania, la domina Rusia. No la dominan ellos. Y entonces eso ha llevado a que el modelo chino sea más apetecible en el acceso. Cuando nosotros reconocimos a China, que fue para mí un paso correcto para la historia diplomática de nuestro país, en términos de nuestros intereses como desarrollo, yo decía y analicé y planteé que República Dominicana en su política exterior por primera vez tendrá que saber lidiar con las potencias internacionales, con las potencias globales, porque siempre habíamos estado supeditados a Estados Unidos. Entonces, pero eso implicaba un ejercicio crítico interno de la concepción de nuestra política exterior, que le digo a mis alumnos, política exterior se define como la suma de los lineamientos del interés nacional. Tú sumas todos los sectores de la nación. Esa es tu política. Esa es tu política exterior. Sí. Pero ahora mismo, República Dominicana se entiende, hay una falsa acepción que la política exterior es la concepción individualista de quien gobierna. Y no es así. Hasta por un tema de gratitud, como se dijo con la decisión frente a Taiwán en su momento. O de coyuntura, sí, a conveniencia particular. Entonces, tú inaugurar un discurso diciendo que China invierte solo aquí, eso no es correcto. Tú recibir al canciller de Rusia y tratarlo con equidistancia, eso no es correcto. Ahí están firmando una carta para el Consejo de Seguridad por el tema de Haití. Pero ¿quién la va a tramitar el mismo canciller que tú aquí lo naringoneaste? Por Dios. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino el canciller de Rusia, tuvo que irse el presidente hasta para el Departamento de Estado. ¿Y por qué? Venga usted otra vez. Entonces, yo no soy tan súbdito suyo. Pero no es solo eso, sino que me conviene coquetear con todos porque es el interés de qué me puedo llevar de ellos. Así es. Entonces, eso es necesario que se tenga establecido como los conjuntos de los preceptos. Que no es tan fácil de llevar tampoco. No, pero es arte. Así la diplomacia es arte, es un juego equidistante. Exacto. Porque cuando tú eres solo correlacionario a uno, a cualquiera, igual, si alguien dice que solo a China, también le digo lo mismo. Está que cerrando a el resto. Rusia también le digo lo mismo. Es el interés nacional, claro, el interés nuestro, lo que nos conviene a nosotros como país. La zona norte se desarrolla con el turismo de Rusia. Necesitamos Rusia.